Volvemos con el golpe de Banzer en función ministerial, una situación compleja. Bueno, fue compleja desde el siguiente punto de vista. El gobierno, para su defensa, requería recursos, por ejemplo. Y naturalmente, como ministro de Hacienda, uno tenía que tener muchas precauciones, como el de entregar recursos, pero con la suficiente documentación, ¿no? Como el decreto supremo, por dar un ejemplo. Otra emergencia es que la gente pensaba que el ministro de Finanzas tenía la plata detrás de su escritorio, ¿no? Había presiones para que todos en ese momento se quieren aprovechar de las circunstancias. Obviamente pese a que fue un gobierno en el que estábamos todas las semanas asediados y estábamos preparados para un golpe, cuando se dio el golpe no era esperado. Era muy esperado, pero no había posibilidades de organización. No hay organización posible cuando ocurre un extremo de esta naturaleza. Y entonces los ministros, yo no tenía ninguna tarea que cumplir. ¿Qué iba a hacer? Salir a la calle con un fusil. Todo lo que hice fue simplemente esperar las instrucciones del presidente, que nunca vinieron. Es solamente la ocurrencia de un ministro que fue muy simpática, porque me llama por teléfono y me dice: necesitamos llevarnos unas cuantas reservas de oro. Y deben pensar, pues, la imagen que deben tener las personas de lo que es la administración pública o la función pública o el tesoro público, ¿no? Que las monedas están... Tu bóveda detrás del escritor. Le digo, no, pues, ¿cómo te voy a llevar? Además que te voy a llevar, pues, necesitamos por lo menos unos cuantos lingotes de oro, ¿no? Para irnos a hacer la resistencia. Sí, bueno, pues yo tengo la llave, pues, de la bóveda del Banco Central. La bóveda no se abre cuando uno quiere, sino está programado, ¿no? Hay ocurrencias de ese tipo, ¿no? Pero directamente del general Torres ninguna. Entonces, cuando ya me enteraron de que el general Torres había buscado asilo, entonces yo me refugié en la casa de un pariente. Pasé toda esa noche y al día siguiente no me podía quedar en esa casa porque era muy vulnerable, eran personas mayores, y entonces yo no pensaba vacilar ni mucho menos, pero el médico que me intervino conmigo cuando llegué de Dominicana, tuvo una intervención quirúrgica, una operación de apéndice, él, muy amigo de la familia, compañero de curso de mi hermano mayor, Alberto Villarreal, doctor Villarreal, Alberto Villarreal, que en paz descanse, dueño de la clínica alemana, me dice, si hay algún golpe, yo te voy a refugiar en mi casa. Entonces vino, en la casa donde yo estaba refugiado, vino el hijo de mis tíos, me dijo: tú tienes que irte a otro lado, tenemos que ver dónde te vas a ir, porque acá te van a buscar, están buscando a tu hermano, como ellos lo son, porque es ministro de Hacienda. Entonces yo le di la ruta por donde tendría que irme a la casa de este amigo médico. Y él, en el camino, por suerte yo no fui con él, interceptaron el vehículo y dijeron: ahí está machicado, hay que fusilar, ¿no? Estaba el Mosca Monroy, que nada más era amigos del barrio, el Mosca Monroy, pero se confundieron con mi primo, porque era un primo hermano,
bastante parecido, ¿no? Por lo menos en los ojos verdes, ¿no? Y entonces el famoso Mosca Monroe dijo, no, es fulano de tal, no es la mexicana. Entonces eso me alertó bastante, y tan así que me refugié, me salí de esta casa y me fui a un convento, a una casa de curas, con la idea de refugiarme en algún momento, en algún lugar. Tan así que estuve ahí, pero en ese lugar no me podía quedar sino ese domingo, y al día siguiente tenía que salir porque estos curas me dijeron, no organizamos nada que vengan personas civiles, que viene gente a trabajar, y no podemos garantizarte nada. Entonces lo llamé sí al médico, y el médico me llevó a la nunciatura. Él era médico de la nunciatura. Y de esa manera es que entré a la nunciatura, me refugié en la nunciatura hasta que me dieron la visa. Y naturalmente no me dieron la visa para irme a Chile, sino a Buenos Aires. Y ahí salí a Buenos Aires, no querían que me vaya a Chile, que era el lugar natural donde tenía que estar, si iba a estudiar. Entonces me comuniqué con los amigos y inmediatamente, después de una semana, ya llegué a Santiago en calidad de exiliado. No de exiliado, llegué protegido por el gobierno, porque curiosamente el gobierno de Allende no dio estatus de exiliado a nadie. Yo lo digo por lo siguiente, pues cuando yo llegué, bueno, para empezar, mis compañeros de la escuela y otros amigos, entre ellos el ministro de Hacienda, había preparado la posibilidad de trabajar con el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, de donde yo salí, y me dio la oportunidad de trabajar con Ricardo Lagos. Tuve oportunidad de conocerlo, de ser su amigo y trabajar con él durante un año. Pero cuando vino el golpe de Allende, el problema era de que ningún boliviano, ni chileno, ni uruguayo o brasileño, que estábamos ahí, que éramos las colonias más grandes, tenían estatus de asilado político. Por lo tanto, el tema del refugio para ellos para nosotros era bastante complicado. Esto lo supe porque cuando vino el golpe de Pinochet, yo todavía tenía contrato con las Naciones Unidas, me podía haber quedado, bueno, me ofrecieron llevarme a la sede donde yo trabajaba, que era Roma, en la FAO, pero yo me quedé expresamente en Chile hasta terminar mi contrato para cooperar con la representante de las Naciones Unidas, una gran amiga de Bolivia, la Margaret Anstey, que era representante de las Naciones Unidas en ese momento, muy comprometida con los procesos en América Latina. Y entonces Enrique Iglesias de la CEPAL me encomendó hacerme cargo de la colonia boliviana con el alto comisionado para los refugiados. Esa fue una experiencia muy interesante porque un brasileño, un uruguayo y un boliviano nos hicimos cargo de la organización de los refugios de las Naciones Unidas para salvar a todos los que estaban en estado de persecución, entre ellos los bolivianos, por supuesto. Entonces ahí los refugiamos a todos, refugiamos a 15.000 personas en distintas casas, y el gobierno de Bolivia, como estaba avance en el poder, no tenía mucho que hacer, ni mucho menos apoyar. Circunstancias que también me sirvieron para comprender varios problemas. Entre ellos, lo mataron a uno de los líderes del MIR, al cuarto, porque los del MIR eran 4 fundadores o principales, ¿no? Y uno era el arquitecto Ríos, Chichi Ríos, ¿no? Fue arquitecto, hombre,
que es el único que lo tomaron preso y le aplicaron la ley de fuga y lo mataron. Y entonces yo tuve la posibilidad de entregarle a la viuda los restos ya incinerados de una lata de leche Clima a la viuda, que se fue en el avión que vino de Bolivia apoyando solidariamente al gobierno de General Pinochet, ¿no? Y el que comandaba, como sabes conmigo, me dijo una cosa que me impresionó mucho, porque en ese entonces le dijeron los militares que se llevaron su plasma, porque en ese golpe o habían muertos o presos, pero no habían heridos, ¿no? Entonces se llevó su plasma y se llevó los restos de Chichis Ríos y de Viuda y otros más, ¿no? Entonces ahí el que se hizo cargo de la colonia boliviana, de los bolivianos, fue el gobierno de Suecia, ¿no? Y el alto comisionado que llegó, entonces organizamos la salida de todos los bolivianos a Suecia, ¿no? Algunos de los bolivianos que conociste en ese momento que nos puedas contar. Bueno, por ejemplo, el caso de Ramiro Velasco, ¿no? Ramiro había tenido, entonces, como era todo tan barato, había tenido una colección de Lenin, de los libros de Lenin. Entonces pidió, por favor, los libros de Lenin, mi colección me la van a quemar, porque evidentemente los libros de José Ortiz Mercado. José Ortiz Mercado se fue 2 días antes a un trabajo a Centroamérica y le quemaron todos los libros, ¿no? Vivió en un departamento con las invasiones que hacían los militares, ¿no? Y entonces en una maleta recogimos los libros de Ramiro Velasco y los guardamos debajo de la cama de don Hernán Siles Suazo, porque a don Hernán los respetaron, no lo tocaron, ¿no? Pero él, don Hernán, pueden guardar los libros de Ramiro, sí, ¿no? Bueno, todos los exiliados políticos, pues, fundamentales, todos, absolutamente. ¿Y tú lo conociste en ese momento a don Hernán o cuando...? No, yo a don Hernán lo conocí cuando llegué. Llegué al exilio y en ese entonces Arturo Núñez del Prado, que fue luego su ministro de planificación, y hombre muy allegado a don Hernán, ya había cultivado amistad con don Hernán, tan es así que a la semana, pues yo me alojé a la casa de Arturo Núñez del Prado, entonces ahí empezamos a conversar con don Hernán. Mi aproximación fue mayor inclusive porque a don Hernán la CEPAL lo había contratado para el apoyo, en ayuda de personas, estaba interesado en su experiencia con la estabilización monetaria del 57. Don Hernán estaba ahí tratando de escudriñar algún documento para un trabajo que no era para él, pues, ¿no? Don abogado, tuvo que ver mucho con ese programa de estabilización, pero no participó. Pero igual, entonces conversábamos del tema y ahí hicimos una rutina de encontrarnos una vez a la semana en algún lugar para comernos una pizza y conspirar contra el gobierno. Y hablar, y hablar, y hablar. Y en esas circunstancias es que nos reuníamos con José Ortiz Mercado, Arturo Núñez del Prado, Gustavo Luna, ex-ministros de todo su gobierno, donde intercambiábamos de todo, noticias y experiencias y tertulia, y es donde don Hernán nos planteó la teoría del entronque. Él dijo que veía que el MNRI había perdido sus raíces, sus dirigentes, y necesitaba como que savia nueva, necesitaba como raíces nuevas, necesitaba, ¿no? Renovar. Y entonces pidió y dijo, ¿por qué no hacemos un entronque de gente joven como ustedes que estábamos recién empezando en la vida política y el MNR? Y nosotros no entendimos realmente o no quisimos entender. Y nos hicimos a un lado, o nos hicimos los locos simplemente, ¿no? Idea que la cogió muy bien Jaime Pazamora, pues fue la teoría del entronque donde apareció el MIR, ¿no?
Obviamente ellos eran verdaderamente animales políticos, nosotros éramos todavía tecnócratas sin tanta ligación con el proceso político. Fue un error. Y lo dejamos a don Hernán abandonado en ese sentido a su suerte en ese esquema político que hubiera sido muy interesante. Fue en el exilio cuando se creó el MNRI. En esta ocasión. En esa ocasión. Se organizó y yo me acuerdo muy bien que el hijo del doctor Víctor Paz-Tensoro, que me encontré con él, me dijo, acabamos de expulsar al doctor Paz del MNR. El doctor Paz no se lo expulsa del MNR, es el MNR. Así que, bueno, pero eran momentos de euforia. Pero me impresionó mucho porque uno de los hombres con quien después yo tuve una gran amistad y era muy amigo de don Hernán, Antonio García, un colombiano, que fue el fundador del Partido Socialista en Colombia y que lo acompañó en el exilio de don Hernán, e incluso lo acompañó en el ingreso que hizo don Hernán a Huanuni, donde mataron a un líder sindical al lado de don Hernán. Antonio García estuvo con él. Y entonces él me comentaba, me decía, yo me he reunido, se ha creado el MNRI, se ha fundado, en fin, hemos conversado, y me dijo, yo me quedé muy preocupado, me dijo, porque yo les hablé de la Revolución Boliviana, y en realidad algunos de ellos me dijeron, eso es lo que hemos hecho. O sea, como decir, oiga, usted nos está contando una cosa que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y eso es muy posible, porque muchas veces en la euforia del ejercicio del poder o del devenir, ¿no? Uno no repara en lo que estaba haciendo o los eventos. No lo veía por completo. O no lo veía por completo. Y ahí, entonces don Antonio me dijo, mira, esto es así. Bueno, esa fue la relación con ¿Cómo era él en su trato ¿Don de Hernán? amistad, don Hernán? muy buen amigo. Muy buen amigo, muy llano, ¿no? ¿Sabes? Te inspiraba confianza, ¿no? Alguna vez hemos ido a su casa, siempre muy modesto, porque no era un hombre de plata, mucho menos, pero se acomodaba y se bajaba nuestro nivel, ¿no? En el sentido de darnos chance a que pudiéramos hablar con toda la confianza que sea necesaria, ¿no? Siempre era un hombre bromista, ¿no? Bromista. Entonces, en una oportunidad estábamos con Juan de Chin y estábamos con Ciro Suazo y tuvo una frase muy simpática, porque Juan le dice, le digo, Juan, ¿yo lo puedo llevar? ¿Dónde vives? Yo vivo en la casa de fulano de tal. Entonces dice don Hernán, no ha perdido la costumbre siempre de alojarse donde sus enemigos. O sea, se toman mucho eso. Pero yo lo que no sabía, y después ya lo supe, es que en realidad Lechín y Ciro Suazo, Lechín no le tiene ningún afecto personal a Ciro Suazo. Él a mí me dijo, yo con Ciro Suazo no quiero saber nada. Le tenía más respeto a Paz. Y tan es así que él hizo la vida imposible en la época del UDP, que solamente vamos a hablar en algún momento. Y eso es un poco el reflejo de cómo las rencillas personales afectan los intereses nacionales. Aquí fue Lechín hacer la vida imposible a su enemigo natural, que era Hernán Siles Suazo. Probablemente porque de no ser Hernán Siles él hubiera sido el vicepresidente. No, el presidente, ¿no? El general Bachelet. Bueno, no, yo lo menciono porque eso a mí me sirvió de una experiencia que luego me ligó
después que nos retorné del exilio con la COP. Resulta que por una casualidad, yo trabajaba con Naciones Unidas, ya no con Ricardo Lagos, sino me había incorporado a un programa de Naciones Unidas ligado con el tema nuevamente de la reforma agraria, ¿no? Fue muy curioso cómo, ¿no? La política hasta los niveles internacionales tiene su influencia, ¿no? La reforma agraria chilena había llegado hasta Valdivia, y de Valdivia para abajo es pues una dominación alemana. Son alemanes, ¿no? La mayor parte. ¿Por qué llegó hasta Valdivia la reforma agraria? Porque la reforma agraria la hizo Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano. Y en ese momento los demócratas cristianos, como imagino en el gobierno, ¿no? Tenían gran influencia. Y en consecuencia la reforma agraria solo llegó hasta Valdivia. Después Allende ya la llevó más abajo. Entonces, en esas circunstancias, cuando yo estaba de asesor de Naciones Unidas en el gobierno de Allende, tuve una reunión, me invitaron a una reunión donde estaba el general Bachelet como encargado de Allende. Le había encargado que se haga, que estructurara todo un esquema de racionamiento de alimentos, porque ya había tal grado de problemas con el abastecimiento, el boicot, etcétera, etcétera, que decidieron ir por la vía del racionamiento de alimentos, como en Cuba. Entonces, Salvador Allende, el presidente Allende, le encomendó al general Bachelet, padre de que fue presidenta de Chile, esa tarea. En esas circunstancias, entonces, yo le planteé simplemente por hablador o porque tenía que decirle algo, que para poder definir cuánto habría que darle a cada chileno, sería bueno estudiar cuánto come, hacer una libreta que más o menos, ¿no? La canasta familiar, todos estos temas siempre son recurrentes y son motivos de preocupación permanente todos los años para el estudiante de la COP. Entonces, habida cuenta que en el primer año de Allende, Allende había hecho una reforma o un incremento en el ingreso real de los chilenos de un 40%. Y entonces dije, en general, los chilenos tienen que haber mejorado su alimentación para darles eso, no retroceder, sino colocarnos en el lugar en que ya se había producido. Entonces el general Bachelet me tomó la palabra y me dio 3 meses para el estudio. El estudio se llama la redistribución del ingreso y el consumo de alimentos, que resultó siendo un clásico desde el punto de vista técnico, digamos, ¿no? De ver cómo con un incremento del ingreso la gente mejora su dieta, y cómo mejora su dieta y cuánto mejora su dieta. Bueno, el estudio, por suerte, se realizó con el concurso de un grupo de profesionales chilenos, y a mí se me ocurrió, de estas casualidades que tiene la vida, de llevarme todo el trabajo a mi casa para redactarlo con más calma, porque ya dentro del centro de la ciudad de Santiago era muy difícil concentrarse por proceso político, marchas, contramarchas, gases. Y dio la casualidad de que me llevé todos los papeles una semana antes del golpe de Pinochet. Si no, se hubiera perdido ese trabajo, ¿no? Yo me llevé a mi casa y me quedé en mi casa trabajando cuando vino el golpe. De ese modo se salvó el estudio, lo publiqué en la Universidad de Wisconsin, se ha difundido, bueno, es una referencia y con muy buenas conclusiones sumamente interesantes. Yo he escrito un artículo dentro de los artículos que escribo semanalmente para la agencia de noticias Fides, y titulé El informe que el general Bachelet nos recibió, ¿no? Con la idea de
mostrar los resultados y con la idea de mandar una copia a la candidata Bachelet, Michelle Bachelet, que todavía no había sido elegida presidenta. Cuando fue elegida presidenta, entonces le mandé el estudio y le mandé ese artículo, ¿no? Que por supuesto no ha tenido hasta ahora ninguna respuesta, ¿no? Pero eso no tiene mucha importancia. De ese modo es que lo conocí él. Pero ese estudio, como mostraba el problema que siempre es de frecuente discusión, entonces la COP sabía de ese estudio y por ese motivo cuando yo volví es que me invitaron a que los apoyara, los acompañara en un análisis de la canasta familiar cuando ya había retornado la primaverita democrática después del golpe después de las elecciones. No, después de la salida, del ingreso del gobierno de Walter Vivaraz, ¿no? En ese momento, ¿no? Ese fue entonces, bueno, mi paso por el gobierno de Allende fue ese y quería contribuir en ese tema, ¿no? De ahí volví a la República Dominicana, pero lo importante es que volví a la República Dominicana, ¿no? Para realizar otro tipo de tareas, también ligadas al campo de la agricultura, de la alimentación, y luego el retorno después que se amnistió. En pleno empantanamiento con el gobierno de Walter Guevara. Claro, cuando volví se armó una polémica muy simpática porque el general Banzer amnistió a 500 personas, menos 100, ¿no? Y se armó una lista de 100 indeseables que no podían entrar de ninguna manera. Entonces el problema de la gente de izquierda era estar en los 100 y no en los 500, ¿no? Entonces muy pocos fuimos los elegidos para estar en la lista de los 100, ¿no? Matices, ¿no? Cuando después de que los 100 finalmente también fueron amnistiados, yo retorné a Bolivia y entré a trabajar prácticamente en el tema de como asesor de un grupo de la COP, presidido ese grupo por Óscar Sanginés, que era el secretario general, pero que se tildaba de medio independiente. Víctor López, también estaba Simón Reyes, pero no estaba con nada de Juan Lechín, ¿no? Entonces, en esas circunstancias es que se hizo el trabajo y pude convencerlos de que era necesario que la COP no fuera solamente ligado al tema del salario, el salarialismo o el salario, y que, ¿por qué no la COP tenía una proposición que tendría que plantearle a la sociedad boliviana, no al gobierno solamente, como parte de una propuesta proactiva, ¿no? De un sector social importante, pero que no solamente reclamaba una participación en la torta, sino que también tenía su punto de vista en pro del desarrollo del país. La idea era nuevamente recuperar el capitalismo de Estado y convertir a la empresa pública en una empresa productiva, ¿no? Esa siempre fue una de mis inquietudes y una de mis preocupaciones fundamentales. Tan es así que cuando el gobierno de Torres, cuando yo fui ministro de Hacienda del gobierno de Torres, sacamos una ley que se llama la ley del sistema financiero, donde creamos el Banco del Estado. Pero creamos el Banco del Estado con el propósito no de que sea un banco estatal más, sino que sea un banco estatal que tenía que ser el que financie los problemas financieros de la empresa pública. Ya no el Banco Central, porque cuando el Banco Central financia a la empresa pública, después termina en nada,
¿no? En un regalo de la sociedad a la empresa pública. Entonces aquí tiene que ser más bien un banco que captara recursos del público, que había posibilidades, recursos dispersos, con el objeto de financiar a la empresa pública, y como ya eran plata del pueblo, entonces ya se creaba otro tipo de relación más directa. Siempre es plata del pueblo, al final. El Banco Central, cuando dilapida los recursos del pueblo, pues, ¿no? Pero en este caso era más claro la ligación entre una y otra cosa. Y entonces el Banco del Estado tenía que tener esa función, ¿no? Dentro de ese esquema. Bueno, entonces, en esas circunstancias, después que se había determinado cuál era el costo de la nueva canasta, pero sí se le había introducido a los dirigentes de la COP la noción de que una cosa es la canasta, las necesidades de la gente, y otra cosa son las disponibilidades de la economía. Pues en un proceso inflacionario que nunca lo aprendieron, porque después con UDP fue un desastre, ¿no es cierto? Ahí la COP le plantea al doctor Guevara, dice: nosotros estamos dispuestos a entregarle un documento a su gobierno para que no cogobernemos juntos, sino que para que hagamos un programa de salida, porque el gran problema siempre de todos los gobiernos es el desarrollo, sino cómo satisfacer después a su clientela. Y en esas situaciones que Juan Lechín se ve sorprendido por Óscar Sanguinés con esa oferta. Y entonces ahí sí pasó una circunstancia histórica simpática, porque Lechín le preguntó a Óscar Sanguinés: ¿por qué te has comprometido sin consultar? ¿Por qué has empeñado la palabra de la COP sin que yo participe? ¿Y quién va a hacer el estudio? Entonces dice: lo va a hacer Flavio Machicado. Entonces al día siguiente me llamó y me dijo: mira, quiero que conversemos. Y me dijo textualmente: mira, yo no te voy a aceptar que por segunda vez tú te cruces mi camino sin que yo participe. ¿Y cuál fue la primera vez? La primera vez fue también en el gobierno de Torres, cuando Barrientos, cuando era presidente, había decidido financiar la Conmebol para que tenga también éxito Víctor, a través de una reducción de salarios, que fue la famosa masacre de San Juan. Sobre el texto de la guerrilla del Che, la masacre de San Juan, también vino una caída del salario, les redujeron el salario de los mineros en un 40%. Y entonces cuando llegó Torres, cuando llegó Torres fundamentalmente como gobierno popular, con apoyos de la Central Obrera, el movimiento social, entonces le plantearon el tema de la reposición salarial. Y Lechín, obviamente, como líder sindical, dijo: yo llamo a mis mineros, los convoco a una asamblea y le ponemos a Torres esa tarea y le exigimos una conquista de la COP y del gobierno de Torres, pero reposición salarial. Pero no sabía que nosotros, bueno, particularmente el ministro de Hacienda, ¿no? Yo trabajé junto con el ministro de Planificación y el presidente del Banco Central, que era Arturo Núñez del Prado, la reposición salarial con Simón Reyes, Víctor López y Filemón Escobar, con quienes nos hemos reunido en secreto o en la oficina para plantear la reposición. Y cuando Lechín hace su famosa asamblea, ¿no?, resulta que ya teníamos el decreto de reposición, ¿no?, consensuado con la Troika. Y entonces, antes de que él haga el planteamiento, lo llamamos a Palacio y lo sorprendimos con un decreto de reposición en el cual él no había participado, ni tampoco había sido un factor de presión. Entonces Lechín se quedó, claro,
sin su discurso, ¿no? Entonces así que él, cuando recibió el decreto, me dijo: felicidades, ministro, me dijo así, ¿no? No de muy buena gana, que digo. Entonces era la primera vez, pero la segunda vez ya no. Yo le dije: muy bien, yo no quiero sorprenderte ni trabajar, entonces para trabajaremos. Y es así como con Juan de Chim nos llegamos a un acuerdo. Yo lo tuve durante más de un mes en la oficina de mi padre, en la oficina, ¿no? Trabajando de 5 a 7 de la noche este programa, ¿no? Pero con Lechín a mi lado. Y fue una experiencia fantástica porque era pues un líder de los trabajadores, ¿no? Haciendo números conmigo, ¿no? Tan así que eso dio lugar a que ese documento se hiciera, se terminara, ¿no? Y fuera aprobado por la Asamblea de la COP. Es un documento oficial de la Asamblea de la COP, del 79, si no me olvido. ¿Y quién presentó ese documento? No era yo, porque no debe ser potable. Entonces Víctor López lo aprendió de tal manera que él lo presentó y la Asamblea lo aprobó. Ese documento nadie le ha dado ninguna importancia, porque plantea curiosamente una tesis central, en la cual dice: los reajustes salariales de la empresa pública no se van a hacer nunca más por vía de incremento salarial, sino por vía de el incremento de la productividad, que son dos conceptos totalmente diferentes. O sea, si es por vía de la productividad, quiere decir que la empresa tiene que producir excedente para luego dar lugar al incremento salarial. Y eso significaba un compromiso, pues, muy distinto de que tú me das salario aunque no tengas productividad total. Y eso da lugar a la lucha salarialista simple, que es catastrófica. Pero era un cambio, yo diría, estructural, de base, de fondo, ¿no? Que el chino no lo comprendía muy bien tampoco, ¿no? Productividad, y hablamos mucho de ese tema, ¿qué es eso? Entonces, en un momento dado me dijo una vez el chino: no te preocupes, la repartición, después yo lo hago, ¿no? Le dije: no, tú no lo haces. Eso se hace en función de la gestión del recurso. Documento que se hizo, se preparó, yo tengo una copia, no creo que alguien tenga una copia más, ¿no? Y que yo tengo toda la intención de que en algún momento fuera de conocimiento público. Ese documento no fue presentado a Guevara porque vino el golpe de Natushus